Buenos días, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Pozos, reportero de La Molécula. Oficial, buenos días al canciller, buenos días a la secretaria y a los colegas. Presidente, John Foster en los años 50 dijo una frase que se convirtió en una profecía durante 60 años. Usted la conoce, dijo que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Hoy el mundo es otro y Estados Unidos dio muestras de querer ser amigo ahora en su viaje. La pregunta es, señor presidente, ¿la paz de México será la tranquilidad para los Estados Unidos? Y si hoy surge una nueva frase que debe ser una amistad de amigos interesados. Bueno, ya sabemos todos por la historia de que hemos tenido desencuentros, lo dije en mi intervención, hay agravios que todavía no se olvidan en la relación con Estados Unidos. Pero también ha habido cooperación, ha habido entendimiento, porque somos vecinos. La geopolítica nos obliga a entendernos. Puede ser que un país de Sudamérica o un país europeo, un país asiático tenga otra relación, otra política con Estados Unidos, pero el tener 3.180 kilómetros de frontera, de la historia, de convivencia y de confrontación, pues obliga a definir una política especial de México con Estados Unidos. Afortunadamente hay elementos buenos. Un elemento bueno, voy a mencionar tres, es que los héroes de esa nación siempre buscaron para con México tener una relación de respeto. Ayer o antier hablaba yo de cómo al mismo tiempo que se proclama y se lanza como política exterior la doctrina Monroe, también Washington, George Washington, el padre de la patria, Estados Unidos, dice que las naciones no deben de abusar del infortunio de otros pueblos. Luego, la relación tan extraordinaria de el presidente Lincoln con el presidente Juárez, a través de nuestro canciller, de los mejores diplomáticos de México, Matías Romero. El presidente Lincoln nunca reconoce a Maximiliano, nunca acepta la intervención francesa, siempre mantiene relaciones con el gobierno del presidente Juárez. Eso nos ayuda. En tiempos más recientes, cuando la expropiación petrolera, lo mismo, presidente Franklin Delano Roosevelt
se entiende, comprende el porqué ese acto de soberanía, de patriotismo del general Cárdenas acerca de la nacionalización de la expropiación de compañías petroleras extranjeras, y hay entendimiento. Eso te ayuda mucho. Y nos ayuda mucho lo que mencionábamos, el que por las circunstancias, por el tiempo, se fue conformando una comunidad mexicana en Estados Unidos cada vez más fuerte, no solo cuantitativamente, no solo porque incluyendo hijos de mexicanos se llega a una población de 38 millones de habitantes, sino por la influencia que ya tienen nuestros paisanos en lo económico, en lo social, diría, en lo político. ¿Cuántos legisladores de origen mexicano hay en Estados Unidos, en los gobiernos locales? Entonces, ya es una realidad distinta, de modo que por estas circunstancias, hablé de tres, el comportamiento ejemplar de los héroes de Estados Unidos hacia México, los buenos presidentes que ha tenido Estados Unidos y que han sido respetuosos con México, los que no han sido respetuosos, pues no los vamos a recordar, es preferible olvidar. Pero bueno, eso ayuda. Lo otro, esta nueva realidad que resulta muy importante, y también pues la nueva composición o los reacomodos que se están dando en el mundo, en lo económico y en lo comercial. Tenemos que unirnos, se tiene que buscar una integración con respeto a nuestras soberanías, pero eso es una ventaja también comparativa. Termino agregando algo más. Estados Unidos, por su fundación, la manera como se fundó esa nación, sus primeros pobladores, los primeros colonos, pues establecieron un sistema político verdaderamente democrático. Había una comunidad democrática originalmente en todos los pueblos y se respetaba mucho la legalidad y en particular se le dio mucha importancia a las libertades. Y de aquí también se desprende el que tenían una prensa completamente libre. Pero el elemento de libertad era fundamental, como la piedra angular de la fundación de esa nación, desde el siglo XVII. Bueno, tan es así que
en las 3 transformaciones de México, eso lo escribí en el libro de visita en Washington, nuestros héroes, los padres de nuestra patria, siempre buscaron protección en el norte. A Hidalgo lo detienen en Coahuila, que en ese entonces Texas pertenecía a Coahuila, y lo llevan a Chihuahua porque Hidalgo iba al norte en busca de protección. El presidente Juárez estuvo, y los liberales, en Estados Unidos, en Nueva Orleans, pero luego cuando la intervención estuvo 2 años en Chihuahua y 1 año en Paso del Norte, en la frontera, en lo que ahora es Ciudad Juárez. Y ya hablé de la relación respetuosa con Lincoln. Sí. El presidente Madero, aunque se habla del plan de San Luis Potosí, la verdad es que se lanza el plan en Laredo, en Estados Unidos, y él entra pues primero por lo que es ahora Piedras Negras y luego por Ciudad Juárez, y la batalla de Ciudad Juárez es la que define el triunfo de la Revolución Maderista. Entonces, en independencia, en la reforma, en la revolución, siempre se buscaba el refugio de Estados Unidos por las libertades, porque allá, como sucedió con los Flores Magón, encarcelaban a los dirigentes, pero tenían alguna posibilidad de salir en libertad por su poder judicial independiente. No podía el ministro, que para entonces todavía era Matías Romero, no podía hacer nada por un opositor al régimen porfirista si ya estaba este opositor en la cárcel o en un tribunal, en un juzgado de distrito, por la independencia de los poderes. ¿Cuál era la diferencia en aquel entonces con relación a México? Por eso se fueron los Flores Magón a hacer el periodismo en Estados Unidos. La diferencia es que aquí lo que se aplicaba era la ley fuga, el mátalos en caliente. El Poder Judicial mexicano estaba subordinado completamente al Poder Ejecutivo. Allá no. Entonces, ese espíritu de libertad que todavía hay, que existe, que quisiéramos que se mantuviera, hace la diferencia y compensa ante una política de más intervencionismo, de prepotencia, de querer resolver las cosas por la fuerza, de querer quitar o poner autoridades en otras partes por antojo. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la relación política con Estados Unidos y vamos a seguir así. No queremos pleito, no queremos confrontación, queremos buscar el acuerdo.